Como siempre tengo que leer las biografías porque han hecho muchas cosas a sus cortas edades. Voy a partir con Majo. Majo Pugas es ilustrador y artista gráfico. Su trabajo se relaciona con el rescate de la cultura en su sentido social y emocional, con enfoque en la relación de las comunidades y los territorios. Ha colaborado como ilustrador en diversos libros y publicaciones, participando en exposiciones colectivas e individuales, residencias artísticas, laboratorios creativos y talleres sobre ilustración y narrativa gráfica. Está también escrita que la voy a leer tal cual. Autor de Ingentrificables, novela gráfica que narra el proceso de gentrificación del barrio Puerto de Valparaíso, publicado por Ediciones Libros del Cardo 2022 y Premio Medalla Colibrí IBI 2023 como Mejor Cómic del Año. Un aplauso para eso, por favor. Ha sido reconocido como parte del Catálogo Iberoamericano de Ilustración 2022 de Fundación SM y Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México. Es parte de la exposición y del Premio de Ilustración Latinoamericana de la Universidad de Palermo y del libro Poder Trans, que recopila historieta latinoamericana trans de la Editorial Municipal de Rosario, Argentina. Es académico y jefe de la carrera de ilustración del Instituto Profesional Arcos. Actualmente trabaja en la novela gráfica Todo lo que soy, relatos autobiográficos sobre género y diversidad trans, entre otros proyectos editoriales. O sea, más que perfecto para esta instancia, así como... Luna Vargas. Luna Vargas es artista 2D con especialidad en dirección de arte, ilustración y diseño de personajes para animación. A través de su trayectoria ha participado diseñando en diversos proyectos como la película animada Nahuel y el libro mágico en Disney Plus, dirigiendo arte en el estudio de animación Varos, hablaron mucho sobre ti en la mañana, Gabriel Salas, e ilustrando los juegos de mesa Monster Chef y Nebula, entre otros. En octubre de este año se lanzará su libro debut en Estados Unidos, The Light in My Bunny, que trata sobre el proceso de duelo sobre una perspectiva mágica y cotidiana. Un aplauso para la Luna. Ale Carrasco es un artista visual development e ilustrador con una larga carrera en el rubro de la animación, participando en cortometrajes, series de televisión y películas animadas. Antes de finalizar sus estudios, trabajó como storyboardista en Las Leyendas, Anima Studios y Netflix, y posteriormente siguió su carrera como storyboardista en Mundo Perro de Zumbástico y Pipeline Studios. Paralelamente se ha desarrollado como animador, artista de layout, colorista, entintador, entre otros. Actualmente se encuentra trabajando en la película animada Winnipeg, The Ship of Hope, de Pájaro, como background artist y como asistente de tintas para la novela gráfica Race the Bard por Fernanda Frick. Aguante. ¡Aplausos! Mel Jensen. Mel Jensen estudió animación y trazó su trayectoria hasta llegar a la dirección de arte. Ya llegaste, ya llegaste. Ha diseñado personajes y realizando concept art y color script para muchos proyectos nacionales como Brave Cat y Wow Lisa del estudio Punk Robot y el videoclip Disparan de cómo asesinar a Felipe con Niño Viejo. Actualmente trabaja como directora de arte para el estudio Monstruosa de Concepción, que también anda la Ángela por acá, y también es docente de Arcos y UDLA. Este año fue la artista invitada para crear la gráfica del Festival Noche de Monos 2024. Un aplauso para Mel. Yo creo que es bueno contar lo que hacen porque muchas veces ustedes como que son más bajo perfil y no cuentan todo lo increíble que han hecho. Así es que es nuestra labor también como mostrar lo profesionales que son, el trabajo que hacen para Chile, para Latinoamérica, para el mundo. Así es que estamos súper orgullosas con la Anto de poderlas invitar, de poderles invitar. Y en realidad, nada, como que solo queremos escuchar sus puntos de vista, solo vamos a estar, bueno, y la idea es que escuchen, pero también pregunten y que sea algo como muy orgánico, porque esto es para ustedes. Cuando tú me preguntas, ¿me puedo sentar adelante? Por supuesto. Ustedes son los invitados de honor, así es que comience el panel y muchas gracias por estar acá. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Cómo están? Sí, sí, bien. Ay, yo estoy nervioso con estas artistas tan increíbles. Vamos a partir, bueno, supongo que todos conocen el contexto de este conversatorio, así que vamos a ir directamente al hueso, ¿no?
Entiendo que ustedes forman parte de la comunidad o se declaran de alguna manera o se identifican como personas disidentes. Y es por eso que me gustaría saber cómo es trabajar en el sector de la animación desde esta identidad. Quien quiera partir, la idea es que conversemos. Hola. Ya, bacán. A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Como que justo divagué. Que se identifican, o sea, ¿cómo es trabajar como persona disidente y parte de la comunidad en el sector de la animación? Entendiendo que nosotros muchas veces quienes nos identificamos como parte de la comunidad tenemos experiencias diferentes y vemos la vida de manera diferente también. Entonces, para ustedes como animadores, animadoras, ¿qué hace especial? ¿Cómo ven el filtro desde ahí? ¿Cómo es trabajar? Ya. Desde lo laboral, digamos, estoy en un estudio trabajando con gente. Menos mal que me ha tocado buenas experiencias en las que las personas son súper educadas, digamos, ¿no? Que te preguntan, oye, ¿cuáles son tus pronombres? ¿Cómo prefieres que te digamos? Y en general nunca he tenido una mala experiencia en la que se me dé un trato distinto por percibirme como una persona no binaria o como mujer incluso, que también a veces puede llegar a ser problemático, ¿no? En ese contexto a mí me ha parecido bastante cómodo porque las personas con las que me he topado han sido bastante maduras en este contexto y ya como docente toca a la inversa, ¿no? Como que yo soy la que tengo que setear un estado, ¿no? De ánimo, de respeto entre las personas que están en una sala y aprender también, porque, bueno, quizás me ven joven, pero es distinto una persona de 22 años de una persona de 32, ¿no? Entonces, también estoy aprendiendo de nuevas identidades bueno, todas las personas son hermosas y tienen sus cosas especiales, entonces, como abrirme más a observar estas cosas y aprenderlas y tomarlas como propias también. Yo creo que eso son lo que he visto en mi contexto laboral respecto a mi identidad y la identidad de otros. Dos. Hola, hoy estoy súper nervioso, así que me van a tener que perdonar. En mi caso, pucha, hay que decir la verdad es que las personas que estudiamos animación igual estamos como un poco, nos llama un poco esa como originalidad, digamos, como la manera en que nos queremos expresar, entonces igual me he encontrado, como dice Mel, en hartos entornos que también están súper abiertos a cualquier tipo de persona. Y bueno, como somos un país latinoamericano que recibimos todo como la influencia desde otros lugares, por suerte ya tenemos como un poco filtrado, digamos, el conocimiento sobre el género, como no siento tanto que sea difícil de entender para la juventud actual y las personas que están encargadas como de la docencia, esto del género, de la identidad, como que van a estar dispuestos a escucharte cuando sea. Y lo mismo pasa en el entorno laboral. Yo creo que lo más único que puede haber en esa experiencia es como solo esa conversación aclaratoria del principio. Como, quiero que me traten así y así. Y lo importante es también darle darle un espacio al resto para fallar respecto a estas cosas. Porque como digo, aún estamos aprendiendo. Y la información puede estar en todas partes y todos pueden querer decir como ya es muy fácil educarse al respecto. Pero es importante dejar a la otra persona fallar para que también tenga como la consideración de decir como, ah, bacán, estas personas como que realmente se busca la educación y como el avance al respecto. Así que, claro, también digo, como positivamente no me ha tocado nada así como realmente llamativo que diga como, no, esto me indigna y no lo aguanto más. Gracias. Sí, qué bueno, Ale. Yo igual estoy súper nerviosa porque, claro, es un muy buen espacio y estoy muy agradecida que se haga este espacio para hablar temas de género, como de ser queer en general en animación. Y esa es la razón por la que estoy tan nerviosa, porque es algo de que yo no he hablado tanto de forma pública. Hablo más de animación, de diseño de personajes, pero las dos cosas sí están súper pegadas, están ligadas. Es parte
de la identidad también. Y en mi caso he tenido todo tipo de experiencias. Anteriormente diría que lo más complicado para mí ha sido la forma en que se me percibe como mujer, en particular. Y las cosas que se asumen de mí y en el entorno y cómo otras personas también se relacionan con esa idea. En particular, hombres sobre todo, hay mucha, no sé si todavía, pero a mí me pasó, al menos experiencias anteriores, que sí se comportan de forma distinta profesionalmente conmigo y eso afectó más, diría yo, que mi parte queer. Es como el cómo se me lee a mí, que ellos se comportan de forma distinta. Pero también tuve experiencias muy positivas. Por eso digo que hay de todo y depende mucho de las personas particulares con las que uno se encuentra y cómo son los ambientes de trabajo. Bueno, voy a contar aprovechando de que... Cuéntenos. Sí, ella es como, no me quiero poner tan específico. Ya, bueno, me voy a poner específico. Por favor, todo. No, pero trabajando en dirección de arte, trabajé con los chicos de Varo y ahí sí fue súper refrescante como ambiente porque en general es muy queer, es un ambiente muy abierto y eso se agradece y para mí fue un cambio súper grande trabajar como, por decirlo, un ambiente normal, común, donde quizás las personas no están tan acostumbradas a... Es más como el por defecto, ¿entiendes? Fue súper refrescante el encontrar con tipos de personas distintas donde sí se preguntan otro tipo de cosas y eso también se ve en el material que hacen, no solamente como en cómo se tratan entre las personas y que te ven, sino que también en cómo creativamente uno hace una, no sé cómo decirlo, como una conexión diferente. Y eso. Muchas gracias, qué importante tu respuesta y me emociona porque, bueno, nosotros lo vemos ahora quizás más normalizado, más común, pero para que nosotros estemos ahora en un panel hablando de este tema, han pasado muchos años y en personas de lucha hacia atrás. Así que es súper importante que lo tengamos siempre en cuenta, que no lo olvidemos. Y sobre todo lo que dijiste tú, que es un aprendizaje, estamos aprendiendo. También pasa mucho que lo vemos desde el lado negativo, o que las personas no binarias, yo me identifico como una persona no binaria, por ejemplo, no puedo andar siempre exigiendo que el otro inmediatamente conozca mi identidad. También es un proceso de aprendizaje, sobre todo en espacios donde estamos aprendiendo, ¿no? Creando. Así que muchas gracias por abrirse y por contarnos un poquito de eso. Ahora les quiero preguntar un poco, ¿por qué creen ustedes que es importante representar y crear personajes y narrativas que aborden las identidades no binarias en la animación? ¿Tiene una responsabilidad social el animador? O sea, por ejemplo, en mi caso, creo que accidentalmente todos mis personajes no son heterosexuales, ni cis. Entonces, creo que desde la raíz mis historias ya cuentan cosas, digamos, fuera de la norma. Entonces, mientras el público absorba estas historias y pueda como consumir la historia con estos personajes, sea como sean como se vean, y lleguen con el mensaje que sea, creo que ese es el mejor impacto, porque me he fijado en las historias de chicos más jóvenes. He visto como un par de cortometrajes que estuvieron en la página web, no sé si hay alguien aquí que ha hecho los cortos, pero bueno, hay muchos chicos jóvenes y chiques con personajes súper llamativos, súper bacanes, y creo que lo que más me gusta es que lo que menos importa es el género. Siempre viene primero la historia, o lo que te motiva a ti de crear un personaje. Creo que de todas maneras estaría bueno aumentar el material que se refiera a el no binarismo, el LGTB y todo lo demás, pero y al mismo tiempo apoyar el material de las personas las minorías, digamos, que yo no creo que seamos minoría, pero creo que está importante centrarse también en el creador mismo y apoyar al creador. Porque han salido muchas historias así tipo como, el primer personaje gay de Disney. Y es como, da lo mismo. Sí, bueno, como que filo, mejor comprarle un fanzine a una persona queer que tiene que comer a fin de mes.
Claro, por un lado está la obra y la persona, o sea, Claro, ¿no? La dimensión claro. obra y persona. Pero de todas maneras es súper importante la obra porque finalmente trasciende de la persona A y el la autor. persona, claro. Entonces, claro, hay varias cosas ahí en mi respuesta, pero Sí, se pero- entendió. Gracias. algo contesté. Yo tengo una reflexión respecto a eso, en torno a lo que dijiste, como comunicadores, como animadores, si tenemos una responsabilidad, yo siento que sí, que todos los que generamos un contenido que es como absorbido por otra persona, tenemos la responsabilidad del mensaje que estamos entregando, no solo porque nos representa a nosotros, sino que empieza a generar realidades, sobre todo como en la velocidad y como que se nos impregnan los contenidos que estamos expuestos a diario. Pucha, un ejemplo, pues estamos scrolleando y vemos una noticia, se incendió un edificio en tal lado. Si yo lo vi, la gente reaccionó, vi un video, eso es real, eso sucedió, está pasando. No me lo cuestiono, eso es verdad. Entonces, cuando una persona que uno respeta mucho está entregando un mensaje que puede llegar a cambiarte una perspectiva, yo creo que ahí nosotros tenemos una responsabilidad ante el mundo, ¿no? Entonces, si vamos al lado más queer como no binario y de la representación de la diversidad en los diseños de personajes, yo creo que es liberador para todas las personas que no se atreven a ni siquiera como a surfearse su propia identidad, ¿no? Como de repente puede ser como muy hetero, muy cis, pero tienes unos intereses de ver qué hay, ¿cachai? Claro, me quiero pintar la uña, ¿cachai? ¿Qué pasa? Me pongo una tanga rosada, ¿cachai? Y como por las definiciones que le damos al género hombre-mujer y lo separamos de todo lo que es queer, nos detenemos, ¿no? Mucha gente se detiene, entonces cuando esto sea normal, cuando esto no sea como, oye, ¿por qué Disney está integrando este personaje queer? Sino que sea como, sí, normal, como otro más, tiene un problema profundo, ¿no? Como le pasaron cosas. Yo creo que eso es más importante y ahí es donde nosotros tenemos la responsabilidad de generar contenido que libere a la gente de encasillar una actitud, una personalidad, una forma de ser a la genitalidad. Eso. Bien, bien, aplauso ahí, ¿no? Un aplauso. Sí. Acaba- Me gusta mucho lo que dice Mel Como de que creamos realidades, porque es muy cierto. Uno se acuerda de las cosas que veía cuando chico y es como, muchas de esas cosas nos marcaron, como que cambian la química de tu cerebro y también entra a uno pensar qué es lo que, cuáles son mis opciones, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, qué es lo que puede gustarme, qué es lo que no. Todas esas cosas se marcan desde que uno es súper chico. Y algo que pienso harto es que nuestro trabajo, sobre todo en particular, o sea, yo en diseño de personajes o en dirección de arte, no es solamente, claro, tiene que ver con crear realidades, pero además con representar realidades. Entonces, independiente de lo que sea, las realidades queer son realidades que no siempre son representadas. Y tiene que ver con que nosotros, asimismo como cuando uno crea un personaje, cuando uno hace un estereotipo, el personaje se ve vacío, se ve como este es solo un arquetipo de, versus cuando uno se da el tiempo de llegar a la profundidad de quién es, cuál es su background, quién es su familia, qué opina, qué no opina. La profundidad del personaje es lo que le da la realidad y la realidad viene de las personas reales. Asimismo, cuando yo trabajo dibujando extras, me gusta salir a la calle a dibujar personas reales y el espectro de género y de sexualidad es una de las muchas realidades que se tiene que considerar a esa hora. Entonces, más allá de crear, también es observar, pero observar con los ojos de la realidad, porque a veces se cree que como por decirlo, canónico es la única realidad que existe, cuando en verdad eso no es observar realmente toda la diversidad de personas que existen. Y me gusta mucho pensar al crear personajes en eso como un aspecto, considerando, por ejemplo, qué siente el personaje de su propio género o qué siente de su propia sexualidad, así mismo como qué siente de su contexto social. Es una de las muchas otras preguntas que uno puede hacer para crear personajes que sean reales y honestos. Entonces es un aspecto que considero que es parte clave de nuestro trabajo, de hacer bien nuestro trabajo, así como el actor. Nosotros somos actores al diseñar. El actor trae realidad a partir de preguntarse todas esas cosas y quizás uno trae personajes distintos a uno y eso es bien interesante.
lo mismo que hacen los actores, básicamente. Me encanta decir que el diseñador de personaje es un actor y el lo director es, de casting. sí, Lo es, lo sí, es, sí. sí. Oye, qué hermosa tu opinión y tu comentario y lo que dijiste sobre traer preguntas, sobre qué preguntas nos hacemos, ¿no? Yo también como artista gráfico siempre me pregunto, por ejemplo, ¿es necesario imprimir? ¿Es necesario esta imagen más a este planeta? Entonces también les pregunto ahora, ya que nombraron a Disney, y han habido muchas polémicas sobre series o películas canceladas porque tienen un personaje gay, un personaje no binario, o ocupan la palabra adoctrinamiento para infancia. Entonces, yo les pregunto, en sus equipos de trabajo, en sus medios de producción, ¿ustedes reflexionan antes de crear un guión, de crear personajes? ¿Se toman este tiempo que nos estamos tomando hoy en día acá junto a todas las personas? ¿Lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué preguntas abordan al momento de crear? ¿Empiezo? Uh, ¿Empiezo? Ya. No. No. Sí, no, al mismo tiempo. Esto es mi caso súper personal. Pero bueno, yo llevo harto tiempo trabajando como en animación, como una persona, ¿cómo puedo explicarlo? Cuando uno trabaja en animación, uno trabaja en equipo. Y cuando uno trabaja en equipo, finalmente es como una pieza súper pequeña del engranaje. Entonces he estado desde los dos lados. Soy una pieza pequeña y me cuestiono cosas y las pienso desde lo que puedo aportar, porque hay un límite también, desde el aspecto como de la pipeline de trabajo, solo hay una cierta capacidad de rango de creatividad que uno puede aportar, y el resto también es como trabajar junto con las otras personas. Entonces, por eso es lo que te decía antes de que cuando uno tiene esa vibra energética creativa con las personas ayuda a poder fluir de alguna forma y no como quedarse trabado en las ideas. Pero también he estado desde el otro lado, que es empezar, más recientemente de hecho, que es como empezar a escribir mis propias historias. Es muy loco porque también jugando rol, como desarrollado ¿Juego de rol, cartas? sí, Ya. de rol, Dungeons and Dragons. Ay, me encanta. Crear personajes, explorar personajes, pero también en el libro que escribí, que ahí uno se pregunta como, ¿es este mensaje que estoy diciendo importante o no? Y en mi caso siempre creo que todo parte desde la vulnerabilidad y desde la honestidad. Creo que no hay... que cuando algo es honesto y es vulnerable, vas a entregar algo al mundo, porque las personas usualmente buscan conectar con La eso. emoción. Es lo que lo relaciono mucho con la diferencia de lo arquetípico versus lo honesto, lo real, lo detallado en el sentido de una profundidad. Entonces creo que por ahí, en mi caso, por eso es un sí y un no. Un no porque más de Más lo personal, es más mental, personal quizás los cuestionamientos, claro. más que a nivel equipo, ¿no? Y es lo que a mí también me gustan de las historias, cuando son honestas uno puede conectar con eso y ayuda a que otras personas también puedan ir desarrollando y buscando eso. Entonces para mí lo más importante siempre es lo honesto que sea. Gracias. Sí, yo concuerdo. Sí, a eso. No. Puta, es que, claro, también yo soy parte un poco de como el equipo de producción en general. No soy realmente, laboralmente, no soy autor todavía de mis obras. Vamos. Vamos que se puede. Sí, pero claro, en el sentido personal viene de reflejar la identidad nomás y como buscar tu voz respecto a tus como ¿cómo se llama? Como, Respecto a tu obra, como a tu tu mensaje. digamos carpeta de Pinterest. Ah, Porque pasa esto que vemos mucha cantidad de imágenes, como dices tú, de qué vale la pena soltar otra imagen más, pero claro, la idea es como no repetir el ciclo que estás viendo en internet, sino que realmente buscar adentro, ¿no? Claro. Pero Como, ¿tienes alguna práctica, alguna acción en concreto que hagas o que te tomes el tiempo de reflexionar sobre qué personaje estoy creando al momento de hacer identidades no binarias en la animación? creo que como es tan personal, donde más encuentro inspiración para crear imágenes ya y decir voy a juntar toda esta amalgama de ideas, etcétera, es haciendo journaling, porque
bueno, me han recomendado mucho hacer journaling y dicen que haciendo 4 páginas mínimo ya te sacaste como todas las ideas de tu mente. Sí, el diario es lo mejor, lo Sí. recomiendo. Y en la 5ª página ya empiezas como a encontrar cosas muy profundas y muy rígidas. Entonces, en ese journaling empiezas a preguntarte sobre ti mismo, sobre tu identidad, y te empiezan a llamar la atención cosas de esas escrituras, me imagino, o sea, a veces es mi proceso. Y también lo que me motiva como a crear estas historias y ilustraciones es como ver que el contenido de animación chileno que tenemos actualmente es precioso, pero es muy repetitivo. Como que, sí, fuerte, ¿eh? Ya saben, ya. No, mentira. Sí. Chan. Chan. Sí, no hace falta. No quiero ser como, no quiero apuntarle el dedo a nadie. Está bien tener un pensamiento crítico, para eso estamos acá. Sí, pero las obras son preciosas y aún así me encanta que sigan saliendo. Yo fui a Chilemonos a mirar los whips, como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y me llama mucho la atención, esto ya no es, va fuera del tema, pero me llama mucho la atención que muchas historias como en el puerto, todos pasan en Valparaíso, en el sur. ¿Es una indirecta o algo así? No. Porque la centralización acá. No, porque la centralización existe en absolutamente todo Claro, es aspecto, transversal. Sí. excepto, sí, es que tú estás ahí representing aquí. Sí, majo. Bueno, en fin. Pero entiendo Hacen lo que falta vas. todo tipo Sí. de perspectivas en animación y en la visualidad que estamos viendo de parte de la gente chilena que crea el contenido. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que vivió toda su vida en Puente Alto, entonces siempre veía en animación las casas y los barrios y todo es precioso y con árboles y pasto, y es como, yo no tengo eso. En mi casa hay, no sé, apenas hay asfalto, o no sé, como que hay grafitis por todas partes y esos son fue parte de mi realidad mucho tiempo. Ahora me cambié un poco más al centro, pero está lo mismo. Y eso yo creo que es como mi motivante número 1, aparte de la identidad y todo lo demás, es como mostrar la realidad. Como, tu territorio, claro, tu origen. Claro, de dónde venimos y no estar como avergonzados al respecto, sí. Bueno, súper larga la respuesta. No, súper bien. Sí, yo creo que todos los artistas de alguna manera tenemos presente el territorio porque nos atraviesa, ¿no? Dale, Mel. Sí. Sí, estamos muy serios. Mi respuesta es sí, ¿no? Era respecto a generar como un discurso interno en el momento de crear personajes, claro, como una si reflexión. tienes alguna práctica interna o como equipo, producción de animación, se toman el tiempo para hacer estas reflexiones antes de crear una historia. Depende. Ya que todos decimos, no, la visibilidad, aguante la lucha, pero ¿lo hacemos realmente? ¿Y cómo lo hacemos? Claro, depende. Depende del proyecto, porque de repente, como concept artist, sabemos con las chicas que de pronto te llega el proyecto y tú te tenés que adaptar al proyecto y entender a los personajes. De repente sí pedimos más información, por ejemplo, oye, veo que estos 2 personajes se van a relacionar mucho, cuéntame qué pasa entre ellos, ¿cachai? Aunque no se vea en la pantalla, de repente pasarse el rollo de lo que está pasando tras cámara ayuda a darle más profundidad a los personajes, a la escena, al color, ¿no? A la compo o lo que sea. Entonces, desde ahí sí se generan unas reflexiones, pero no tanto como contestatarias ni estas cosas, a menos que el proyecto lo requiera. Todavía no me pasa, pero sería lindo. Como que no, como que... Ya, sí, siempre es crítico, pero digamos ya así como no estoy haciendo una serie gay. ¿Cachai? Eso. Y respecto como a mis trabajos personales, como los más personales, los que hago cuando estoy en otra pega, me pongo a llorar, así me hago bola y digo, ya no quiero más, voy a hacer algo para mí. Y eso es súper interno. Como los 2 monos que están ahí al medio, que son míos. Ya vamos a ver el cerebro que está ahí es muy personal también, porque es como, no tiene género, no tiene ningún indicio como de genitalidad y como que me fui en el rollo de como, ya, chao, yo soy esto, soy un cerebro que tiene ojos, observa el mundo, procesa información y puede dibujar. Ya, vámonos a ver entonces las imágenes, ¿les parece? Sí, ya, por fin. Que sí, pero como con esta pregunta, para que vayamos igual como respondiendo ya a lo técnico, como a lo específico. ¿Cómo crear un personaje disidente, no binario? ¿Por qué dimensiones pasa? ¿En qué parte del proceso?
¿Cómo es el carácter del personaje? ¿Se fijan en el movimiento, en su lenguaje corporal, expresivo? ¿Cómo es? Cuéntenos un poquito y aprovechen de mostrar un poquito su trabajo, ¿no? ¿Qué les parece? Ya, ¿Sí? ya, bacán. Dale. Que parta Mel. Puedes poner mis monos. Esta es como una comisión que hice una vez. Y bueno, como en el proceso también veo el público, ¿no? Si me llega como, vamos a hacer un corto, vamos a hacer una cuestión, como que hay una información demográfica, ¿no? Que está involucrada, a quién le voy a generar el contenido. Entonces eso también influye en lo que queremos mostrar, pero si se trata ya como de imágenes que se refieran a la identidad de género, en lo personal trato de mostrar todo esto que Disney nos enseñó que los hacían los hombres, que lo hagan mujeres o personas que no tienen género. Entonces, Ya, como contrastes. él o la superhéroe, ¿no? Ya. Como ella es superhéroe, ¿no? Y él es sensible. ¿Y no les es pasa sensual, a veces que se ¿no? puede avanzar quizá hacia la descategorización del género? ¿Qué pasa si no hubiera género? Entonces, desde ahí, ¿cómo crear personajes que no aborden un universo binario? Más que decir, voy a ser un personaje gay o voy a ser un personaje no binario, voy a ser un personaje, ¿no? Claro, Entonces, ahí, claro. ¿cómo lo hacen? ¿En qué momento de su proceso? Bueno, es como... Cuéntanos un poquito, anda mostrando la es imagen. como desconfigurar para mí, ¿no? Como el patrón, porque si uno dice mujer, que mujer pelo largo, que esta paleta de colores, que este tipo de acting, esta sutileza y las cosas que como persona puede llegar a ser según una determinación social. Entonces es Hermoso. romper un poco ese binarismo, ¿no? Que es como, ¿por qué ¿Qué no es puede esto? haber ¿Qué es esto? un sireno sexy o una abuela skater? No sé, como que yo igual me voy en estos imaginarios que quizás pueden ser encanta. incómodos para algunas personas, pero me gusta llevarlo como a lo contrario. Es como, tú no te vas a imaginar a tu abuela con un piercing en el pezón, usando un choker, ¿no? Como un arnés de cuero bien sexy. Claro, porque hay una idea hegemónica de la abuela. Porque hay una idea ancianita. preconcebida de que es el hombre, que es la mujer, incluso de la homosexualidad. Entonces dicen, Totalmente. hombre homosexual, obvio que lleva las uñas pintadas y Claro. habla así como así. Como Y que podemos terminar cayendo en lo mismo, ¿no? Claro, pues. Entonces nos tropezamos con la misma piedra. Entonces yo creo que como soltar y como meter todas las características existentes en el mundo, tacones, uñas encarnadas, no sé, cualquier lecera, ir sacando al lote y generar lo que salga, porque en el fondo lo que hace la persona, lo que siente la persona, lo que piensa la persona es más importante que el envase que estáis mostrando. Oye, ¿no? he sacado puro aplauso, Mel. Otro más. No estaba ni aplaudiendo. Como soy. Bravo, así nos gusta. Dale, muéstranos tus trabajos. Ajá. Sí. Eh, Vayan pensando en preguntas chiquillas. sí, 2 clics. Ahí el micrófono, ahí. Es que está fuerte responder después de que Mel respondió. No, Es un no. desafío. Sí. Es que manso discurso. Po. Amamos los desafíos, dale nomás. No, pero estoy muy de acuerdo con lo mismo, pues como que siempre abogamos primero por la identidad, ¿cachai? Independiente de quién te guste o quién eres. Y repetir también que en los ámbitos laborales, creo que me estaba acordando Acuérdese. de encontrones laborales respecto al género, donde me preguntaron como, oye, ¿qué onda tu género? ¿Cuál es tu pronombre? Y yo dije como, ya, sí, son esto y esto. Y la persona como que lo ignoró por completo. Y nunca hubo esa conversación y fue muy extraño, nunca lo volvimos a conversar. Y me siguió tratando como... Claro, ¿para qué lo preguntó? ¿Para ¿no? qué lo pregunto? Claro. Y me quedé así como... Me indigné mucho al principio y después pensé, ¿sabéis qué? En verdad, piedad. Tengo que tener piedad. Estas personas que están trabajando contigo, que te contratan, son personas que probablemente también se están explotando caleta, igual que uno mismo. Entonces creo que hay que darles el espacio igual para ese error. Pero de todas maneras, la siguiente vez que vi a esta persona la vi en vivo ya y pudimos conversar Eso, está bueno al aclararlo, respecto. igual, sí. Sí, y lo resolvimos y fue súper incómodo. Iba a ser incómodo, iban a ser todos estos horribles momentos incómodos, pero es muy superable conversándolo con las personas. Y siempre van a estar esos momentos incómodos. Lo Sí. importante es salir de ahí, ¿no? Sí. Como que al final una sale del closet todos los días. Sí. Bueno, Es terrible. Oye, cuéntanos un poquito estas imágenes que estamos viendo, de este personaje, de estos escenarios hermosos. pucha,
¿Qué puedo contarles? Qué lindo. Rebeldías. Deja eso. Hiciste clic. Bueno, lo mismo que contaba antes de como la identidad, lo mismo. De mostrar el territorio como es, de que uno no tenga miedo de que, no sé, donde uno vive es terrible feo. Porque, puta, así es nuestra realidad y nosotros trabajamos para que cambie, para que embellezca y para que nosotros darle nuestro significado. Y claro, me cuesta un poco hablar sobre mis historias y mis personajes, porque soy una persona, bueno, ahora saliendo de un trabajo full time, entonces estamos súper como metidos en la película y pensando en eso. Pero claro, como decía antes, mis personajes siempre van a ser queer hasta que se demuestre lo contrario. Así que, claro. Queer hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Claro, eso, no sé, no tengo Dale, mucho que gracias, responder. muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Ya, Lu. ¿Cuál era la pregunta? Pasó hace mucho. No, que nos vayas contando un poco de tu proceso y qué parte de ese proceso específicamente ayuda a crear un personaje con una identidad disidente, ¿no? Me Y después encanta. llegamos a que no había personajes con identidad Sí. disidente específica. Me encanta el tema del proceso. Yo soy una persona que le gusta mucho estar como con las manos en la masa en el proceso y planear mucho mis personajes. De hecho, hubo un tiempo, todavía lo hago, que aprendí teatro musical. Y ¿Teatro eso, musical? sí. Y ese background de teatro me ayudó mucho a mejorar mi proceso de diseño de personajes, como lo que hablaba un poco antes de la realidad, de la honestidad. Creo que eso es un motor muy grande en mis diseños y obviamente va a depender mucho de, particularmente, del trabajo como tal. Es distinto cuando uno trabaja cosas personales y personajes que son tuyos, que cuando uno está trabajando para una producción y tiene como ciertos requerimientos. Pero sí algo que tiene mucho que ver con todo este tema del género también, de ser queer, que bueno, también me pasa mucho lo que decía Lale, de que en general mis personajes sí son queer porque uno vibra con eso. Igual cuando un personaje es tuyo, uno conecta con lo que uno él es cercano. Y también me pasó lo que Ale decía, de que muchas veces uno ve películas tan cool y cosas así, y todo es un imaginario más gringo o europeo. De hecho, de eso nacen estas imágenes. Es una campaña de rol que jugamos con amigos. Ese es mi personaje. Y está todo en Santiago, en Chile. Yo decía, ¿por qué todo lo mágico? Porque a mí me encantan las temáticas mágicas. Todo lo mágico es afuera. Y en Chile veo cosas más que es bonito y es válido, pero que son más realistas o crudas. Y me gusta la magia, los colores, la locura. Creo que algo puede ser honesto e incluso tocar temáticas crudas sin ser como lúgubre de alguna forma. Esa es como mi voz en particular. Claro, o sea, lo cotidiano puede ser mágico. Bueno, de ahí viene lo de estas ilustraciones. Son todos como momentos de la campaña y están en distintas partes de Santiago y con distintas circunstancias. Y respecto, ya volviendo, me puedo ir como por muchas ramas ya, el déficit atencional es medio fuerte, pero volviendo al tema del proceso y de mostrar temas de género, para mí lo vuelvo a relacionar con la realidad. ¿Y por qué digo eso? Porque diseñar un personaje queer no es tan distinto, es distinto, pero no es tan distinto diseñar un personaje que a lo mejor es heterosexual o cis de alguna forma, porque son las mismas preguntas que me voy haciendo. Es como, me pregunto, ¿cuál es su background? Y dentro de esas preguntas está el género. Tengo personajes, me gusta mucho trabajar en rangos de personajes. Personajes que me gusta mucho pensar en, sobre todo cuando hago hombres, si tienen una masculinidad frágil de alguna forma. Y es interesante explorar ese rango, es como cómo se siente o por qué un personaje tendría temas con eso o creería que no tiene temas con eso. Me encanta explorar el rango completo. Es como
desde una perspectiva de alguien que quizás nunca se lo ha cuestionado, personajes que se lo van cuestionando en el camino, y también perspectiva desde personajes que tienen cero rollo y que les da exactamente igual Pero, sus y pronombres. desde el nivel, por ejemplo, de las corporalidades, como de desconstruir estas corporalidades tan hegemónicas que sí existen, ¿no? Por Entonces, supuesto. ¿también trabajas ese ámbito? ¿Corporalidad ¿O te sientes que refieres a igual al lo, cuerpo, a al cómo cuerpo? se mueven Sí, y cómo a se eso? mueven, como su movimiento, claro, Claro. principalmente, o su estructura también, todo comunica, ¿no? Lo relaciono, sí, lo relaciono mucho al teatro también. Cuando yo trabajo corporalidades de los personajes, que también van las poses, lo hago desde características abstractas, más que necesariamente desde género. Y obviamente me ayuda cuando un personaje va en contra o se adhiere a ciertas normas. Eso también me ayuda. Es como decir, este personaje se adhiere a las normas y a lo que observa es Está esa parecido pregunta a sus ahí, pares, ya. o va en contra de eso, o se ha cuestionado estas cosas. Pienso que va más allá, es como de, pienso que cada personaje es una persona y no necesariamente son iguales a mí o se han cuestionado las mismas cosas que yo. Y eso es interesante también, eso es lo que da el rango completo. Y en las corporalidades yo trabajo mucho con adjetivos que trato de pasar de formas abstractas a algo más concreto. Puede ser como energético, no se me ocurren específicamente, energético, violento, todo eso son adjetivos que yo trabajo que son mucho, mucho más abstractos, que los voy llevando a corporalidades, a lenguajes de formas también. Me gusta mucho trabajar desde Qué interesante, adjetivos. trabajas conceptos y Sí, después haces la desde bajada. conceptos. Y Ya. los proyectos en general también los trabajo Sí, así, y los con palabras personajes. clave vas bajando Sí, hasta lo específico. sí, sí, sí. Sí. Wow, qué interesante. No hay mucha diferencia con la ilustración. Más que el movimiento. ¿Ahí quiere agregar, Mel? Dale. Sí, sí, como preguntaste respecto a las corporalidades y cómo representamos estos personajes. Y yo creo que depende también, pues, porque si bien nosotros somos queer y conocemos gente queer y nos movemos súper normal, identificamos cosas y aprendemos sobre todo, depende del público para el quien se esté diseñando algo también, porque si yo, por ejemplo, el personaje del festival, todos me van a decir que quizás nació con genitalidad femenina, digamos, ¿no? Porque tiene los labios pintados, las uñas pintadas y las pestañas, y esos son patrones del imaginario Hegemónicos, claro. hegemónico, ¿cachai? Pero puedo decir, no, porque el personaje está haciendo voguing, que es una actividad queer, ¿cachai? En el que entra cualquier tipo de persona, ¿cachai? Que quiera expresarse. Entonces también va, como que el proceso se va a diferenciar entre si el personaje va a ser algo estático, fijo, que cuente algo solo con una pura mirada, o un personaje que necesita una mayor profundidad porque se va a desenvolver en un mundo, como Claro, es la súper animación. amplio igual. Claro. Y subjetivo, porque también pueden haber disidencias que no se identifiquen con eso específicamente. Entonces, finalmente, como el parámetro de la sinceridad, del honesto y de la emoción, creo que es algo súper importante. Dale. Sí, yo quería agregar una última cosa. Creo que es interesante hacer la diferenciación entre cómo uno retrata las historias y lo que sea en ilustración y en animación. Sí. Porque animación, yo siempre digo que la animación es como el arte más capitalista, porque nosotros estamos metidos con las empresas, con los clientes, con... Créeme que la ilustración también. Bueno, pero digo que igual uno puede tener una carrera ilustrativa como para solamente uno como expresarse. Por ejemplo, yo también ilustro para mí, o cada uno hacemos nuestros propios dibujos porque necesitamos como comunicarnos, pero lamentablemente en el ambiente de la animación y nuestro trabajo como tal no nos permite como... Claro, es más difícil. como decíamos antes, como, no, este personaje que está aquí a mí me tinga que es gay y va a ser gay en la serie. Y es como, no, puta, lamentablemente yo soy la persona que hace los fondos, entonces Claro. no tengo decisión en ese caso. Pero, como dice Mel, igual he tenido la suerte de trabajar en equipos pequeños donde ya bueno, como pasa en la universidad un poco, que uno tiene los grupos de personas con las que confía y ahí puedes como un poco más, quizás, como inducir lo que va a pasar en Claro, el la trabajo relación, final. en los vínculos, la Claro. amistad, un gran motor. Sí, entonces eso pasa un poco, que lo hace un poco más complicado la exposición del género, la exposición de lo diferente en la animación, porque hay mucha gente involucrada, mucha Igual yo creo que eso es otro conversatorio, ¿no? Sí. Las diferencias entre la ilustración y animación. Dale, dale. Quedé nomás. con una idea como ahí dándome vuelta con todo lo que han conversado, también con lo que decía Mel.
respecto como lo que se espera del personaje, es algo que pienso mucho en mis procesos. Por ejemplo, cuando trabajo con las características abstractas, es innegable que muchas veces muchas características se asocian a lo femenino y a lo masculino y me carga, me enoja, me da mucha Toda la rabia. sociedad Entonces, al es trabajar binaria. personajes y también, bueno, ahora estoy dando un curso de diseño de personajes y es algo que trato de siempre inculcar, de trabajar desde características y que no necesariamente porque es mujer va a tener esas características y no hombre. Y por eso me gusta mucho trabajar desde el abstracto y es como mostremos formas diferentes de mostrar esas características abstractas también. Porque sí, innegablemente se van a asociar algunas, y no es que esté mal que hayan personajes que sí calcen, pero tiene que haber un espectro completo, no puede ser solo eso, porque no es real tampoco, incluso desde la observación no es así. Esto es un trabajo bien político y súper importante. Por ejemplo, la historia del arte es heteropatriarcal y así con Absolutamente. todo. Entonces también nosotros somos responsables y actores de ese proceso de desconstrucción. Así que bueno, las felicito, les felicito. Y la última pregunta para ir cerrando y así poder darle espacio al público, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los principales desafíos del sector o de la animación chilena en este ámbito? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son los desafíos que se vienen? No voy a decir industria porque dijeron por ahí que todavía no hay industria. ¿Quién Hablemos de dijo eso? sector. Sí, puros hot takes. ¿Quién dijo que no había industria? Suelten el nombre. ¿Quieres responder tú primero? No, lo he escuchado también en otros ámbitos igual. Ya, yo lo Claro. tengo. ¿Qué hace falta? Vuelvo a repetir, ¿cuáles son los principales desafíos de la Principales animación chilena desafíos. en este ámbito? Creo que hay que confiar más en nuestras juventudes. Esa es mi... Sí. Bien. Bueno. Bueno, no puedo creerlo. Muchas gracias. Sí, porque todos tenemos cosas que decir, entonces, y por varios estudios veo que los proyectos son siempre tan estáticos y las personas que trabajan en las cabecillas son tan estáticos que se repiten la historia, quizás, bueno, no sé nombrar específicos ahora, pero hay muchas personas dentro de los estudios con sus propias historias, creando sus propias Biblias, tratando de postular a fondos. Entonces, dar oportunidades. Yo creo que eso es lo más importante y lo que tenemos que considerar como industria o lo que sea que haya Toda en la Chile. razón. Bien, bien. Dale, Mel. A ver, quizás como darle como la primera patita, claro, a las juventudes, a los estudiantes y las estudiantes, les estudiantes de animación, para que confíen en poner fuera lo que piensan, sus discursos internos, sus cuestionamientos, porque de pronto eso va a ayudar al de al lado a cuestionarse y así un efecto dominó en el que todos estamos de verdad procesando esta información que creemos tener debajo de la almohada, en el closet, ¿cachai? Eso por un lado, yo creo que es importante, yo lo hablo sobre todo desde la docencia, porque como mi posición es distinta, ¿no? Yo trabajo para y ahí yo me acato, pero yo como profe puedo guiar. Entonces desde ahí, tú también lo sabes, Majo, que si le decimos al estudiante como, sí, y mi personaje es gay, perfecto, sigue contándome en profundidad, no te voy a cuestionar por qué es así, ¿cachai? Como sigue avanzando, encuentra un porqué, ayuda a los demás, ¿cachai? Confía en lo que quieres hacer Claro, para que algún día no sea tema, ¿no? para que un día no sea tema, claro. Gracias. Que ese es el punto, pues no debería ser tema, ¿cachai? Pero lo sigue siendo. Pero lo es. Sí. Dale. Me encanta, sí. Muy de acuerdo con eso, de que ojalá no sea tema, de que se normalice de alguna forma todas las distintas realidades. Entonces, creo que, como han hablado las chicas, hay temas distintos que se podría mejorar, que uno son las historias y otros son como el ambiente laboral y esos son como dos temas súper complejos que uno podría abordar. Pero yo diría que mira, no tengo toda la visión de todo lo que se ha hecho en animación ni nada, pero algo que sí me da muchas ganas de que pase más es que haya más diversidad en todo aspecto. Como bien decía Lala, incluso del que estamos mostrando en la ocasión.
siempre arbolitos, partes bonitas, es súper importante como Valparaíso. diversidad. Valparaíso. No, está bien, nada en contra de Valparaíso. Más lugares de Chile también, otras regiones, de todo eso, más voces. En mi caso me encanta lo de la magia y algo como más medio más loco, más juguetón, que muchas veces se asocia con lo infantil, que no es necesariamente así. Pero yo diría como diversidad y sobre todo ya viendo desde lo que más me gusta a mí, que es el diseño de personajes, creo que muchas veces muchas de las cabezas de los estudios son personas que quizás están más dentro de la norma en todo sentido y que cuando uno trabaja en esas, están esperando que uno haga personajes muy dentro de los roles de género. Entonces, hablando como particularmente de los personajes y de quiénes son esos personajes que cuentan las historias que contamos, quizás salirse de eso y dejar que las personas con las que trabajen también aporten sus puntos de vista y ir considerándolo. Sobre todo el tema de que con los protagonistas, hay algo con los protagonistas de que de partida que muchas veces tienen que ser perfectos, de cómo están tan binarizados, o no sé si binarizado existe, binario, están de forma binario. Creo que hay harto que se podría trabajar ahí para traer una mirada refrescante respecto a eso. Y puede ser algo tan simple, no necesariamente, sí, porque esto va a depender mucho de la historia que estemos contando, pero algo tan simple con darle características que no son comúnmente asociadas, por ejemplo, a hombres, ya estamos haciendo un cambio. No necesita que ser extremo. Obviamente es bacán que haya, por mí es como que sí hayan personajes muy distintos, pero digo que cualquier cosa es un cambio, cualquier tipo de cuestionamiento, cuestionarse qué siente el personaje de su género, de su sexualidad, o incluso de las expectativas que tiene la sociedad. Puede ser algo tan simple como que un personaje masculino sea súper abierto, amable, dulce, compasivo, que son características que usualmente se asocian a las Claro que mujeres. sí, Algo así claro de que sí. simple es un cambio súper grande y aporta un montón. Entonces hay un montón de opciones y dependiendo de la historia y cosas que se pueden hacer, el salirse de la norma yo creo que es algo que Ese es un gran ayuda. desafío. Sí. Esperamos también que sigan existiendo estos espacios de debate, ¿no? De reflexión y también que haya más fondos, por favor, Sí. para la animación. Dale, agrega más. Sí, como respecto a lo que decía de que haya más variedad, yo encuentro que igual es como, y esto es personal, a lo mejor me fuman, nada, pero yo creo que no, tampoco como que hay que quitar lo hetero ni lo cis, pero hay que desmitificar como características de los géneros, ¿cachai? Como las mujeres no son histéricas y estúpidas, los hombres no son imbéciles y violentos, ¿cachai? Como está el espectro Muy bien, muy bien. completo de las personas, ¿cachai? Sí. Oye, si me pagaran por aplauso, lo invito a todo un completo. No somos enemigos, ¿no? Igual, Sí. Exacto. Claro, la niña que, claro, Sí. Es que lo hetero no es que sea lo más normal, es lo más común nomás, ¿no? Así que anda, literal, por hay eso mucha dibujo a la diversidad. abuela, pues como que podemos tener una abuela que se ganó los X Games en skate, ¿cachai? Porque la loca se cuidó toda su vida y está bacán la vieja, pues, ¿no? Como que todo el espectro de gente, somos todos capaces de todo, yo creo. Oye, ahora le vamos a preguntar a los protagonistas, las protagonistas de este cambio y responsables de que esto suceda y que avance en la animación. Vamos a las preguntas al público. ¿Quién se anima? Por ahí está la gente con el micrófono. Para allá. Para allá hay otro. Ya. ¿Se escucha? Hola, quiero preguntar como muy en verdad su opinión personal sobre, por ejemplo, el contenido que es más infantil, más dedicado como a las infancias, porque, por ejemplo, hoy en día, no sé, hace 2 días, 3 días atrás salió, por ejemplo, un reportaje como de niñas trans, o siempre como que la gente más boomer, como que se escudan en que no, y los niños, y cómo le van a mostrar esto a los niños, como que ustedes piensan que las vivencias trans, no binarias, se deberían tratar desde una perspectiva súper como directa y como contarte al tiro, o ya más darle la vuelta, metafórico, porque siento que igual, por ejemplo, todo lo que es como animación queer, animación como progresista, va dedicado igual a un público mucho más como grande y como que se deja un poco atrás como a las niñeces y como que ahí es todo muy binario, todo muy como, bueno, se entiende el punto, como que
¿Qué opinan ustedes? Buena pregunta, ¿ah? Sí, que alguien piense en los niños. Dale. Ahí piensa en los niños. Piensa en los niños. Bacán la pregunta, yo encuentro que es útil sacarla acá. Mi opinión, y se me acaba de ocurrir, porque no lo vengo pensando hace tiempo, pero yo creo que la neutralidad para las niñas. Las infancias tienen que ver, como decía, que las personas son capaces de hacer lo que quieran y ser lo que quieran. Entonces, cuando preguntas si le mostramos a un niño o niña lo trans, lo bi, todo eso, yo creo que no hay que caer en el error de mostrarlo como si fuera como fashion, ¿cachai? Porque empiezan a salir estas personas trans que se meten a trans porque quieren ser parte de una comunidad trans, pero no son trans, ¿cachai? Bueno, ¿quién soy yo para decirle lo que es? Pero muchas personas pueden tomar malas decisiones por ser parte de una identidad que no tienen. Entonces yo creo que es complejo y que es muy delicado. Por eso yo creo que la neutralidad sería como un buen camino para mostrarle a las niñas que son capaces de todo, en realidad. Existe todo. Agarra de ahí lo que queráis. Porque la sirenita a mí no me enseñó muchas cosas que digamos. No, nos maltrató Disney, tanta princesa y todo eso, ¿no? Oh, qué bien. Sí, yo también voto por eso, así como mostrar todo nomás. Y hay un tema delicado ahí porque se usa el transgénero, la transexualidad y todo lo demás de manera muy eh, como, ¿cómo puta la palabra? Terrible, mi cerebro. Como que se usa para como demostrar que, ¡ay, qué escandaloso eso! Como, ¡ay, qué escandaloso esto de los transgéneros! Y todo ese reportaje ni siquiera me detuve a verlo. Transfóbico total. Sí, no, pero como que empiezan a mezclar sexualidad con género, con muchas cosas que no tienen que ver entre sí. Entonces, claro, para mí lo más sano para un niño es que se vea expuesto a todo tipo de identidad desde lo más temprano posible. Y en mi caso personal, tengo un sobrino de 7 años y siempre ha sido, porque yo he sido no binario desde como los 14, 15 años, y con él siempre ha sido el tema de la casa, así como, ¿cómo lo hacemos con nuestro niño de la casa? Como, ¿cómo me va a decir a mí en el colegio, por ejemplo, el tío? ¿Cachai? Como, ¿qué hay ahí? Y me senté con él una vez a contarle, como, oye, Raimi se llama, como, ¿sabes que tu mamá te ha contado esto? Porque creo que le contó así como, trátalo así, pero es un niño y no se acuerda. Entonces le pregunté y me dijo, sí, mi mamá me habló y entendió súper bien lo que le dije. Le dije como, ¿sabes qué? Prefiero que me traten así porque me es más cómodo y nada, no tuvo ninguna pregunta. Al final los niños son los que menos tienen problemas, Sí, ¿no? y ningún, Somos los adultos los que llenamos ningún de etiquetas. juicio, nada para escandalizarse, ¿cachai? Como que en verdad es una cosa de preferencia, como si a él no le gustara su nombre, lo llamáramos de otra manera porque él prefiere así. Como, entonces sí, está bueno incluir a todos los niños y niñas en todo. Me encanta. Qué importante lo que dices, porque muchas veces se cree que los niños no entienden cosas y que se les toma por tonto, que el contenido infantil tiene Sí, que mucho ser como para adultocentrismo, tontos. Es particularmente un contenido que a mí me encanta, entonces me duele cuando eso pasa, que se les trate como tontos cuando no es así, cuando ellos entienden cosas porque no tienen estas ideas tan asociadas al mundo como a lo mejor adultos que llevan más tiempo en este mundo, llevan menos tiempo en este mundo, son mucho más flexibles y entienden mejor muchas de las cosas. Y todas estas ideas, en verdad, lo que hablábamos mucho de lo binario que es el mundo cuando eres un niño. Están los juegos de niña, los juegos de niño, y yo creo que por ahí va algo súper importante que es, nuevamente vuelvo a mostrar el rango completo de la realidad y dejar de inculcarle a los niños que tienen que ser de cierta forma por su género y que corresponde esto, mostrar muchas formas distintas de infancia. Eso es lo que más podría ayudar, creo yo. Ahí tenemos otro desafío para la animación chilena. Sí, absolutamente. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Por allá vi, allá atrás hay una chica, no sé. ¿No? ¿Todo? Levante la mano. ¿Sí? Dale. Ahí viene el micrófono corriendo. Gracias, micrófono. Aló. Hola.
Ya, mi pregunta tiene algo que ver con lo que comentaba Mel, con respecto a la responsabilidad que tenemos de contar historias que reflejen el mundo tan diverso como es. Ya, entonces, en ese sentido, quería preguntarles si ustedes prefieren historias donde la identidad de los personajes como disidencias son parte del conflicto de la historia, o si prefieren contar historias donde el mundo es un mundo que acepta a los personajes como son, y un poco qué piensan que es mejor para avanzar un poco en este aspecto en términos de sociedad, ¿no? Eso, no sé si se entendió. ¿Parto? Excelente Sí, pregunta. creo que es una muy buena pregunta. Es muy interesante y me la he hecho muchas veces antes haciendo mis propias historias porque es complicado. Creo que depende harto de lo que uno está haciendo y por qué lo estás haciendo y cuál es el mensaje, porque que tengas un personaje que, no sé, a lo mejor sea gay no significa que su historia se tenga que tratar de eso, porque somos personas que tienen complejidad, tienen un montón de otras cosas pasando. No, no todo lo que los pasa es género y es sexualidad, pero parte de eso sí lo es. Entonces sí va a cambiar algunas cosas de la perspectiva y yo creo que ambas son muy válidas y muy importantes. Como que se trate todo de eso no es necesario, pero también hay veces que uno tiene cosas que contar respecto a la sexualidad, así como hay historias de romance heterosexual y historias de aventura heterosexual. Creo que pueden haber historias perfectamente de todos los géneros posibles donde hayan personajes que son distintos y diversos. Y el tema va a depender de qué se trata la historia en particular, que creo yo. Como que si es un romance, por supuesto que va a tratarse de eso. Si es una aventura, a lo mejor no, y quizás nunca nos vamos a enterar. Y creo que eso es importante también, y es algo que a mí en lo personal me gustaría mucho ver más en historia queer. Muchas veces se ven historias más trágicas, y a mí me encantan las historias súper silly, súper como campy, absurdas, y eso lo extraño harto, como porque no podemos tener historias absurdas que es bonito y es válido y es parte del espectro completo, pero yo estoy así como, yo voy a entregar la parte absurda, yo vengo a hacer la parte absurda de esto ya. Y lo que tú decías también, otra cosa que he pensado harto es como cómo se trabaja en las historias el resto del mundo, ¿no? Como que si aceptan la sexualidad de los personajes, si al mundo no le importa la sexualidad del personaje, es algo que yo sí me pregunto, y eso creo que es muy personal, porque en mundos de fantasía no necesitas hacer discriminación. Pero si quieres hablar de discriminación en tus temas, sí es importante que esté. Entonces va a depender de la temática de tu historia en particular, creo, y el mensaje específico que estés dando. Por ejemplo, yo en mis juegos de rol, que podría decirse que son como historia, nunca meto la discriminación porque estoy jugando, estoy pasándolo bien, no quiero eso en mi temática. Mis monos son gay y son gay tranquilamente y no pasa nada. Pero a lo mejor si quisiera hablar de esos temas, necesito poner cómo es el mundo para visibilizar eso también. Entonces va a depender mucho de persona a persona, del género, de la temática, del público, sí, absolutamente. Creo que depende. No todo tiene que ser denso y dramático. Claro. Para hablar del Pero tema. sí es importante que Pero exista. también es importante Sí, que es súper importante porque visibiliza cosas y viene de la honestidad, que al final eso es lo que Una historia. son voces diferentes. Al Gracias. final todas las personas queer son diferentes y todas sus historias van a ser diferentes. No es como un arquetipo, por supuesto. Es como... Eso sí. sería otra etiqueta, ¿no? Tener que pensar que una historia de alguien queer tiene que ser dramática, ¿no? Claro, O tiene que sufrir, ¿no? Aunque sí, también hay sufrimiento y también hay que y reconocer. es real. Pero claro, no todo. ¿Alguien más quisiera complementar? ¿Sí? Lo dijo todo, bien. Bueno, vamos con la última pregunta, ya estamos en el tiempo, no sé si ahí le damos, ya. Acá hay dos, por allá hay otra, allá hace rato que estaba ya el micrófono. Ya, después para allá, promesa. Yo quería preguntar de que no sé si alguna vez como que han sentido que por su identidad como que han rebajado como su profesionalidad, como que los han visto menos profesional por su identidad de género o algo así, o que por lo mismo como que por sus carreras profesionales también en un momento se han sentido como alejadas de como de su misma como identidad de género
o de su como orgullo queer y cómo se han como reconectado con ello. Sí, o sea, nosotros, claro, hemos estado viendo todo lo positivo en este momento, yo creo, o sea, como en general. Pero, a ver, ¿cómo se puede responder esta pregunta? Ya de por sí, uno entrando al estudio, como tu persona base, digamos, ya mujer, hombre, digamos, lo más normal, ya existe un desnivel en ese caso. Entonces, uno ya está pasando por una discriminación, ¿cachai? Entonces, más que pensar en como, tuve todas estas veces que me sentí súper mal y que en verdad me sentí pasado a llevar y sí, hubieron veces, creo que es mejor, si te vas a mantener en ese espacio profesional y necesitas estar ahí para empujar tu carrera, suponte, que a mí me ha pasado que he trabajado con gente que tampoco me agrada, por ejemplo, y que no están dispuestas a flexibilizar conmigo. Creo que piensa en cómo puedes sacar lo mejor, digamos, de la situación en la que estás y absolutamente como excluir a este como, quizás si es una persona, si es un grupo de personas, excluirlos de tu cabeza y no hacer que no existen. Yo voy con esa mentalidad en general, así como lamentablemente un poco desconectado de la realidad, pero en las reuniones me pasaba que yo llegué como storyboardista, era mi primera vez en el estudio, mi primer trabajo, y yo no tenía nada de experiencia de storyboardista, me siento en la mesa y empiezo a opinar yo, primero que todos. Y el director me mira y me dijo después cuando me fui, un año después, me dice, tú hablabas y no te callabas. Y yo como, no se tenía que hacer al parecer, como que no entendí por qué no se podía hacer. Y claro, pues, eso creo que es lo bueno de estar más conectado con tus como intereses respecto como a tu área laboral, más que qué va a pensar el resto de mí, ¿cachai? Porque si tú muestras la profesionalidad, a nadie le va a importar cómo te ves, ¿cachai? Entonces, creo que sí, no sé, pegarles en las piernas, en las bolas, así, a los bullies. Sí, no, pero tranqui, en Y verdad. también pasa al contrario, ¿no? Que por tener una identidad disidente te pueden llamar para un trabajo. Sí, También, también. entonces ahí hay un límite muy También ha pasado, interesante que, también ha pasado. que dar vuelta. Pero te deseo mucha suerte, espero que no esté pasando nada malo. Nah. Otra pregunta, vamos con más preguntas. Allá estaba hace rato. Sí, porfa. Le prometí. Grita tu pregunta. Dale. ¿Dónde? Ah, ya la vi. Gracias. ¿Aló? Ahí sí. Primero, admiro mucho su trabajo y me gustaría entender mejor el proceso, cómo trabajan el color para dar vida a identidades no normativas. Me llamó mucho cómo lo van diseccionando cada una de una manera muy diferente, pero de una manera muy única. Y quería saber si cada una podría explicar cómo es su proceso. Oh, qué bacán. Amo el color, gracias. Pucha, en mi caso, si es como para pega, como ponte, no sé, pues poner en ejemplo el festival, ¿no? Como está como el póster por ahí. Ahí está. Como que igual fui a lo medio no binario. Es casi rosado, pero no lo es. Como naranjo, muy neutral, creo. Pero acá, más que pensar en el género, pensé más como en lo disco, como el carrete, como lo neón. Entonces el concepto vino de otro lado. Porque cuando me pidieron el encargo fue como, es noche. Y yo dije, noche, pero noche oscura, no, pues noche de colores bonitos. Entonces más me fui como a los colores discos y eso le dio como la identidad de la imagen. Pero si se trata en animación, me fijo sobre todo como
en la personalidad del personaje y trato de meterme como en su vida y pensar cómo se va a vestir. Si tiene un bajo perfil y no quiere que nadie lo note, probablemente va a andar negro, gris, o incluso se va a ir a la heteronorma. Porque ¿qué pasa si un personaje, sí, como digamos masculino, pero que quiere ser transfemenino, pero no quiere que su familia se entere, probablemente va a usar una camiseta azul con un balón de fútbol, ¿cachai? Porque se está escondiendo. Entonces, la decisión de color para mí, al menos en el diseño de personajes, viene más de su personalidad y de lo que está sintiendo el personaje en ese momento, qué te identifica y además qué va a pensar la audiencia, quién es mi público y cómo ese público interpreta el color para percibirlo del personaje. Entonces tenéis que pensar para afuera y para adentro. Al menos yo lo pienso así. Y si ya se trata como de mi pega personal, personalísima, que sí como, a ver, como el cerebro, po. Es porque a mí me gusta el amarillo. ¿Te gusta el cerebro? Me gusta el cerebro. Bueno. Soy el cerebro. Y me gusta el amarillo y creo que solo eso lo define, ¿no? Es como, es que mi hermano tenía cuestiones en la pieza como con esas barras de seguridad amarillas con negro y símbolos de biohazard y cuestiones. Siempre hay un Entonces cruce yo me mencionado. quedé como con esa violencia, así. Y me gustan los monos. Ya, no voy a seguir leyendo todo. Bueno, va a estar divertido ver el stream de vuelta. Ay, no. Yo no quiero verme. No lo voy a ver. O sea, es que Lo que quieran comentar. sí. Pucha, como es en animación, estamos súper como guiados por una pauta, en verdad, del color. Muchas veces te llegan instrucciones del director de arte y ya está todo resuelto. Como que es poquito como lo que puedes hacer, quizás como subirle más el nivel a la propuesta. Pero en cuanto a lo técnico, siempre creo que volver al fondo. Ahí está. ¿No? Sí. Ya. Funciona. Sí, practicar los fundamentos, si te interesa el color, ver en qué situaciones te interesa, si te interesan las películas, como averiguar, hacer estudios de quién es el cinematógrafo, como ir más allá de solo ver la imagen de Pinterest y como decir esto está hermoso. Bueno, mi Pinterest está lleno de imágenes, pero digo que van a salir cosas más interesantes si es que te vas al núcleo del tema. Entonces, incluso puedes investigar, no sé, teoría del color en otro país. Y ahí te empiezas como a culturizar más sobre como el contexto en ese país, suponte, y te puede añadir también como un toque muy especial a tu propio trabajo. Creo que, y incluso a veces las reglas ni siquiera son tan necesarias. Creo que parte de esto es lo técnico, como decía, y también lo creativo, que es poner como lo que uno quiere expresar. O sea, lo intuitivo y también lo técnico, Claro. porque el color igual es cultura, es política, es narrativa, y hay historias que ya vienen con un color. Dale. Sí, en verdad, lo que dice Ale, como que me sumo en verdad al tema técnico. Es como un mundo completo, es difícil resumirlo como en una sola forma de trabajarlo. Algo que me gusta mucho hacer con los personajes, y esto quizás va más allá del género, es pensar en el lenguaje del color y tiene que ver con la consistencia más que nada de lo que uno plantea. Me encanta lo que le llama el método Power Ranger, no sé, que es como, lo ¿Cuál es el inventé método Power nomás, Ranger? a un color asociado a un personaje. Así como este azul, este rojo. No funciona para todos, pero sí muchas veces predomina un color, claro. O tienen un color favorito y es como, o tienen cierto significado. Incluso muchas veces para mí los personajes van cambiando las historias y va cambiando su paleta de colores también. También son infinitos los aspectos que uno puede considerar para el diseño de personaje. Ciertamente hay cosas que influyen respecto al género que tiene que ver con los colores, pero ahí va a depender también del background cultural de cada uno. Es como, creo que mucho de color y de personaje viene de vuelta a lo de hacerse preguntas. Es como, ¿dónde vive? ¿Qué son los colores que se ocupan ahí? ¿Él va en contra? ¿Él va a favor de eso? ¿Tiene acceso a cierta ropa? Porque al final lo que uno está haciendo es como una persona, no es solamente un concepto o una idea.
funciona ayudarse de ciertos conceptos y va a depender del proyecto que uno trabaje, pero al final es como mientras más profundidad le des y más entiendas cómo piensa este personaje dentro, va a ser más fácil pensar en qué decisiones tomaría, porque mucho de la ropa es que ellos se decidieron poner, como que ellos de la mañana se levantaron y dijeron, me voy a poner esto. Hay veces que los personajes también tienen decisiones que no son de ellos, uniformes, todo eso va a depender mucho de la historia, entonces es difícil resumirlo en solo una forma de utilizar el color, por eso me gusta lo que dice Ale, que es como ir a los principios y a los fundamentos, creo que de ahí, y juntar eso con narrativa va a ayudar a llegar a un resultado de color que sea consistente. Con su expresión de género, claro. Claro, con su expresión de género que va a Podríamos decir cambiar que el mucho color de en sí personaje. es un personaje. Y además. el color, claro, suena como muy... El color no tiene género, pero es real. Es como... Sí. Se puede trabajar de tantas formas y un color significa cosas distintas para cada personaje. No hay significados que sean universales. Va a No, y cambiar también se según puede la trabajar con la cultura. ironía. Exacto, exacto. hacer O quizá un contraste. personaje como que no se atrevió a usar este color, pero ahora sí porque le dio un nuevo significado. Como que hay un montón de vueltas que se les pueden dar que no son como el azul es tristeza y el rojo es pasión. Como que No, la psicología del color. Exacto, no es Qué eso, aburrido. es salirse de eso. No. Gracias. Y ahora sí la última pregunta. Vamos. A ver quién. Ahí. Micrófono que decida. Ya, se fue. Igual podemos hacer otra más, ¿no? ¿No? Bueno, hola, me encantó su charla primero. Y bueno, yo tengo más como una pregunta de tal vez opinión. ¿Qué opinan sobre lo típico que dicen de, inclusión forzada? Como pasó con la escena de 2 segundos de Buzz Lightyear o Luca, porque al final la gente hace mucho drama por eso y tiran como películas abajo por culpa de cosas así. ¿Creen que hay alguna forma de que la gente no se queje de la supuesta inclusión forzada? Puta, me encantaría saberlo. Sí, yo creo que, a ver, siempre van a haber quejas. No, creo que no hay manera de parar a nadie. Y si es que no hay quejas, se van a inventar cosas de qué quejarse. Pero sé que, o sea, he conocido casos de gente que consume contenido LGTB y que no lo es. Y que terminan como aprendiendo y no teniendo como estos comentarios después que, no sé, podrían salírsele por su crianza o lo que sea. Y lo mismo con la juventud trans, como una vez que alguien conoce a una persona trans, empecé a como preocuparte de las cosas que dices en voz alta o de las cosas que consumes o escuchar de manera diferente las cosas que consumías antes, como la tele o lo que sea. Entonces, sí, el cambio viene como por generar el contenido y como esperar a que caiga bien, pero los comentarios negativos van a estar ahí, lamentablemente, siempre. Sí, yo creo que puede ser o no una estrategia comercial si hablamos de Pixar y Disney, pero está. Y hay que decir buena, porque siempre le va a entrar la arenita, ¿cierto? Pero mientras más se normalice, mejor. Y en verdad hay odio para todo y para todos. Así que como yo creo que no hay que pescar, nomás no hay que alimentarlo. Okay, qué bueno que esté. No importa como por qué se está haciendo. Y eso es lo importante, yo creo. Yo quiero saber qué opina Majo sobre esto. Sí. Yo creo que siempre van a hablar, para bien o para mal. Lo importante es que se hable, dicen por ahí. Y como dice el meme, quien tenga miedo a la funa que no nazca. Ya es parte. Yo no comparto la cultura de la cancelación, pero sí creo que siempre va a haber un debate frente al tema. No creo que sea muy relevante, pero es real que existe. Eso opino. Y opino que esta conversación estuvo muy buena, así que le vamos a dar un aplauso. Tremendo aplauso. Ya. Y con eso estamos terminando. Gracias. Oye, acabamos de presenciar un panel histórico en Noche de Monos. Yo creo que con ese cierre, un panel histórico súper emocionante. Yo me emocioné mucho porque este festival justamente es para estas voces, es para estas instancias, para estos cuestionamientos, para romper como los esquemas de alguna forma. Están contratadas para el otro año, todos los años.
Y me gustaba mucho como los estudiantes, yo los veía desde allá y como asentían, se sentían identificados y yo creo que es la única forma, como y también confiar a las juventudes, como decía tú, Ale, me encantó esa frase, porque creo que ese es el futuro, no podemos quedarnos solo con lo establecido, hay que romper lo establecido y nada, yo de verdad que yo soy muy emo y hoy día como que me emocioné en muchas partes, así es que queríamos agradecerle. Así que eso, este regalito es para ustedes. Un aplauso. Fue hermoso.